Es una tarde de verano en la vieja San Petersburgo, hablamos del siglo XIX, y un joven de nombre Rodion Raskolnikov asesina de un hachazo en la cabeza a una mujer anciana, a una vieja usurera, va a decir Raskolnikov en lo que es su relato, en unas circunstancias que obviamente van a ser aclaradas a lo largo de este libro. Hablamos de Crimen y Castigo, este clásico de Fyodor Dostoyevsky, y en las primeras páginas ya nos dan algunos datos sobre este joven, este asesino en definitiva, una persona sumamente culta, sumamente leído, un ex estudiante de la universidad, porque empiezan a darnos algunos datos más, ha tenido que abandonar sus estudios ante un contexto económico que le era totalmente adverso a él, pero también a su núcleo familiar, y Raskolnikov se ve impelido, se ve de alguna manera precipitado a cometer este crimen en función de que esta anciana prestamista que le había dado dinero, bueno, él no puede devolverle precisamente esos recursos, y es allí donde el crimen toma lo que es el lugar en esta historia. Hablamos de alguien que se va de la escena del crimen, síganme, Raskolnikov, con joyas en el bolsillo, se va con dinero, pero además se cruza prácticamente en su camino con la hermana de la víctima, a la que también termina asesinando de un hachazo en la cabeza. Es un doble homicidio, se investigan las causas. Raskolnikov, este joven, este literato, llamémoslo de esta manera, esta persona que está totalmente desesperada por su situación económica, porque había tomado justamente un préstamo, ve la personificación del mal en esta anciana, en esta usurera, no solo porque de alguna forma él adivina que se trata de una persona que genera maltrato a su alrededor, de hecho él lo ve, ve cómo esta anciana termina maltratando a su propia hermana durante repetidas oportunidades, sino además porque la adivina ambiciosa, la adivina egoísta en distintas acciones y sobre todo con una predisposición a hundir en la miseria, estas son las palabras que utiliza, hundir en la miseria a aquellos que en definitiva van a terminar generando lo que es, bueno, una situación desesperante cuando hay lo que sin ninguna duda hacemos referencia en este caso, lo que es el apremio económico. Mire, Dostoyevsky nos muestra una pintura realmente importante de lo que es la mente humana. Nos muestra cómo puede reaccionar alguien ante una situación de extrema necesidad. De hecho, en la historia mismo nos va a mostrar en una aproximación cómo es el contexto en el que vive este joven Raskolnikov. Vive prácticamente en un departamento de diminutas proporciones. Él va a decir que es poquito más grande que un armario. Vive cruzado por la pobreza, alquila ese lugar en un barrio periférico de San Petersburgo, donde el Estado, donde el Estado no está presente, donde no hay prácticamente presencia del Estado en materia de educación, de salud, incluso de justicia y de seguridad. Así es como vive Raskolnikov, pero además, déjeme decirle cuál es el hilo delgado que recurre de una forma y que ilumina, si uno quiere, lo que es la mente de Raskolnikov. Él está imaginando para sí mismo un destino superior al del resto de los hombres. Él se cree señalado a hacer algo excepcional, y está claro que en ese contexto, bueno, lo que terminan siendo dificultades a la hora de conseguir ese objetivo, por ejemplo, no poder devolverle el dinero a esta anciana usurera, bueno, se transforma en un móvil para llevar a cabo lo que es este crimen. Al mismo tiempo, a ver, cuando uno analiza en los hechos lo que ha sucedido, este doble crimen, no hay nada, al menos esto es lo que consta en la historia, no hay nada que lo ate a Raskolnikov de ese crimen precisamente, no hay pruebas físicas, pero sin embargo, y acá empieza a tallar lo valioso del libro, lo valioso de la historia, la culpa lo va trabajando por dentro, empieza a crecer como si fuese un fantasma, lo envuelve en lo que son sus libertades, de alguna forma se siente maniatado, siente que tiene que entregarse, siente que ha sido engañado por él mismo, por sus sueños, pero sobre todas las cosas por un contexto que no le dejó otra alternativa. Mire, yo quiero quedarme con
dos elementos. Por un lado, con lo valioso del libro, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, es sin ninguna duda básico desde el punto de vista de ser una de las obras maestras de la literatura universal, porque por primera vez la literatura se mete adentro de la cabeza de las personas. Por primera vez encontramos lo que es el debate entre el bien y el mal, pero sobre todo cómo reacciona alguien cuando ve que en su contexto es opresivo, cuando ve que no hay oportunidades, cuando ve que no hay otra alternativa, que no se han generado políticas para poder sacarlo de la situación en la que se encuentra. Pero yo quiero llevarlo a la otra lectura, a la que quiero trasladar en el día de hoy, porque está claro que Dostoyevsky anticipa el malestar que tiene el hombre o la mujer ante el cambio dramático, ante el cambio económico que no espera y que sin embargo ya le golpea en lo que es la realidad. Ahí es donde se mete Dostoyevsky y le rescato lo que es este elemento, la opresión, la asfixia, sentirse maniatado, sentirse que uno no tiene otra oportunidad. Leemos los diarios, repasamos los titulares en el día a día, usted va a enterarse que la industria prácticamente tiene una depresión enorme, usted va a enterarse que los puestos de trabajo están precarizados en la Argentina, usted también seguramente va a leer, a informarse que las jubilaciones, las pensiones se están licuando en lo que es su poder adquisitivo. Se va a dar cuenta que la inflación sigue creciendo en nuestro país, que la devaluación ha hecho estragos en materia socioeconómica y sobre todas las cosas que se ha recortado presupuesto en salud, en educación, en justicia, en vivienda. Y todo eso tiene un impacto porque el lado B, la contracara, aquello que no se ve, es lo que termina generando la opresión, es lo que termina generando la desigualdad, es lo que termina generando la falsa idea de que cada uno tiene que arreglarse y que el éxito o el fracaso depende exclusivamente de uno. Es lo que de alguna manera termina impactando en la calidad de vida de millones de argentinos que están esperando otra cosa. Mire, somos producto de un tiempo y un lugar que nos trae una expectativa, o en todo caso el desafío de generar esa expectativa, por encima de la indiferencia, por encima de la incomprensión del poder político, por encima de lo que es la opresión, esta sensación de hermetismo, de asfixia, donde a veces parecemos maniatados porque no tenemos oportunidades. El gobierno nos ofrece una ecuación totalmente inverosímil. Nos dice, no presten atención al presente, no presten atención a lo que está pasando a su alrededor, déjenlo porque lo que viene va a ser mejor, cuando el futuro, por naturaleza, obviamente es totalmente incierto. Mire, no hay un golpe de suerte. Uno a veces fantasea con los golpes de suerte individuales, pero cuando se trata de millones de personas, no hay golpe de suerte que pueda ayudarlos. Se necesitan políticas públicas, se necesitan políticas inclusivas, se necesita incluir a millones de argentinos que hoy están afuera del sistema económico y se necesita salir de la pasividad de saber que hay pocas personas que tienen mucho en la Argentina, que hay muchas personas que tienen poco en nuestro país, pero que sobre todas las cosas hay una mayoría, a veces silenciosa, que como Raskolnikov en su Crimen y Castigo de Dostoyevsky, piensan que pueden perderlo todo.